Bueno, pues pasamos o volvemos de nuevo a la energía de enlace nuclear por nucleón y cómo se relaciona con la estabilidad nuclear. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la energía de enlace nuclear por nucleón se puede calcular como la energía de enlace nuclear dividiéndola entre el número másico, ¿vale? Como la energía de enlace nuclear se puede calcular como incremento de m por c al cuadrado, pues la calculo y la divido entre A, que es el número de nucleones, y de esa manera tengo los julios por nucleón. Y hemos dicho antes que cuanto mayor es la energía de enlace nuclear, pues mayor es la estabilidad del núcleo. Se ha comprobado experimentalmente que la energía de enlace nuclear varía con el número másico, y una cosa que me suelen preguntar en la selectividad es que interprete o que diga lo que se ve en esta gráfica. Vale, pues antes de comenzar quiero explicar brevemente en qué consiste la fusión y la fisión nuclear. Quiero que sepáis que la fusión nuclear consiste en que dos núcleos pequeños se unen para formar uno más grande. Así, por ejemplo, aquí tenemos que el deuterio, que es hidrógeno 1,2, y el tritio, que es hidrógeno 1,3, pues estos dos se unen y se forma helio más un neutrón. Quiero que sepáis que en las reacciones nucleares pues se cumple el principio de conservación de la carga, es decir, la suma de los Z de los reactivos tiene que ser igual que la suma de los Z de los productos. Luego, fijaros que aquí 1 más 1 es igual que 2 más 0. Y también en las reacciones nucleares se conserva el número másico, es decir, la suma de los números másicos de los reactivos tiene que ser igual que la suma de los números másicos de los productos. Luego 2 más 3 son 5, 4 más 1, 5, ¿vale? Entonces sabemos que el deuterio y el tritio se unen para formar un átomo de helio y se libera un neutrón y también energía. Esta concretamente quiero que sepáis que es la reacción que se produce en el Sol. En el Sol tenemos mucho deuterio y tritio, pues estos se fusionan y se produce helio, y de esa manera nos calentamos porque se produce energía. Entonces vemos en el dibujito este que un neutrón y un protón del deuterio se unen con los dos neutrones y el protón del tritio y se unen, ¿vale? Se produce una reacción de fusión nuclear y se produce al unirse el helio, que tiene dos protones y dos neutrones, y un neutrón que se libera, y además la energía, ¿vale? Lo que quiero que tengáis muy claro es que aquí dos núcleos pequeños se unen para formar un núcleo más grande, y en las reacciones de fisión ocurre lo contrario. Yo voy a tener un núcleo muy grande sobre el que impacta un neutrón y hace que se desestabilice. Se forma el uranio 92-236, que es un núcleo inestable, y este se va a romper dando un átomo de bario, un átomo de criptón, y se liberan 3 neutrones. Estos 3 neutrones impactarán sobre otros átomos de uranio y así se produce una reacción en cadena. Pero lo que quiero que quede muy claro de las reacciones de fusión es que en este caso tengo un núcleo muy grande que se rompe en dos o más chicos. Y ahora ya pasamos, una vez que tenemos claro las reacciones, que es la reacción de fusión y de fisión nuclear, vamos a pasar a explicaros esta gráfica. Vale, quiero que sepáis que, voy a agrandarla primero, quiero que sepáis que la energía del enlace nuclear por nucleón, que la represento en el eje de la Y, y aquí represento el número másico. Vale, pues como veis en el eje de la Y, que representa la energía del enlace nuclear por nucleón, esta no supera para ningún núcleo de 9 megaelectronvoltios. Ahora, fijaros que en esta curva que me describe cómo varía la energía del enlace nuclear por nucleón en los distintos núcleos, pues los valores más altos se alcanzan en esta zona, y se corresponde con núcleos que tienen un número másico, que tienen un número de nucleones entre 40 y 80. Luego, los núcleos que tienen de número másico entre 40 y 80 son los más estables. ¿Qué pasa? Pues que los demás núcleos van a querer estar dentro de esta zona porque todos quieren ser estables. Y mayor estabilidad implica menos energía. Luego, fijaros, los núcleos más pequeños van a tender a fusionarse, a llevar reacciones de fusión nuclear para formar un núcleo más grande y que se quede en esta zona. Luego, que sepáis que dos núcleos pequeños se unen y se forma un núcleo que tiene mayor energía de enlace nuclear por nucleón, un núcleo más estable, y como es más estable, pues en esa reacción se libera energía. Y también quiero que veáis que los núcleos más grandes, pues también
como van a querer estar dentro de esta zona, pues un núcleo grande va a tender a romperse en dos o más pequeños que queden dentro de esta zona. Luego, en las reacciones de fisión nuclear también se libera energía. ¿Por qué? Porque cuando se produce la fisión se crean núcleos más estables y mayor estabilidad implica menos energía. Luego también se libera energía. Y eso es básicamente lo que pone aquí, ¿vale? ¿Qué es importante que sepáis? Pues que la energía del enlace nuclear por nucleón no supera para ningún núcleo los 9 megaelectronvoltios, que la energía del enlace nuclear por nucleón es máxima y por tanto es más estable para núcleos cuyo número másico o cuyo número de nucleones varía entre 40 y 80, ¿vale? Aquí dentro de esta zona, y luego que los núcleos chiquitillos van a tener tendencia a juntarse para formar un núcleo más grande que quede dentro de esta zona, luego van a tender a llevar a cabo reacciones de fusión nuclear, y los núcleos muy grandes pues van a tender a romperse para que también los núcleos que se generen queden dentro de esta zona, es decir, con mayor energía de enlace nuclear por nucleón. Y como mayor estabilidad implica menos energía, pues también se va a liberar energía. Y ya por último me queda un poco comentaros, para que veáis que también colabora para estabilizar los núcleos, el número de neutrones. Quiero que sepáis que cuando los núcleos son pequeños, normalmente el número de protones y de neutrones es el mismo, pero cuando ya el núcleo se hace muy grande y tenemos muchos protones, pues para compensar un poco la repulsión que existe entre los protones, pues el número de neutrones se dispara para que la repulsión sea menor.